Este es probablemente uno de los mejores lugares para hacer snorkel en todo Tailandia. Si tienen la intención de visitar islas en Tailandia y no saben cuáles visitar, este definitivamente les va a gustar. Les damos la bienvenida a las Islas Surin. Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, iniciamos este día desde nuestro hotel. Ahorita nos encontramos en Phuket y vamos a iniciar este tour. Van a venir por nosotros, de hecho, a las 6 de la mañana. Ahorita son las 6, ya no deberían de tardar. Y por cierto, ese ruido que escuchan, creo que son ranas, porque aquí en Phuket hay muchísimas ranas. Estamos muy emocionados. Ese es uno de los destinos como no tan famosos, pero hemos escuchado cosas increíbles de este lugar. Entonces, pues sí, vamos a ver. Y la verdad es que hay más luz de lo que nos imaginábamos. Pues bueno, acaban de llegar por nosotros. ¡Qué emoción! Pues oigan, la mayoría de los tours que ustedes van a tomar desde Phuket para las Islas Similan probablemente los van a traer a Khao Lak. Ahorita ya acabamos de llegar después de un trayecto de aproximadamente 1 hora 40, 2 horas. Y ahorita llegamos justamente al puerto de la empresa con la que vamos a estar haciendo este tour, que es Wow Andaman. Pues oigan, la primera parada es el desayuno. Aquí les van a estar incluyendo las 3 comidas del día. Entonces ahorita vamos a desayunar y que nos den las aletas, porque creo que vamos a hacer snorkel. Pues bueno, ya tenemos nuestras aletas y ahora nos toca un trayecto en barco de aproximadamente creo que 2 horas, porque vamos a viajar casi hasta la frontera del mar con India, sí, algo así. Y les recomendamos muchísimo que tomen pastillas para el mareo, porque al ser botes rápidos van demasiado rápido, entonces van brinque, 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 entonces se pueden marear. Aquí les dan las pastillas sin ningún problema. Pues oigan, cambiamos de cámara para que no se vaya a mojar la buena y ya estamos a punto de subirnos al barco. Estos son los botes rápidos en los que nos van a llevar y vamos a subir. Pues al fin acabamos de llegar a las Islas Surin. Específicamente estamos en la isla sur porque las Islas Surin son varias, también está la norte. Pero ahorita llegamos a un lugar donde hay una pequeña aldea de gente que se llama Moken o algo así entendimos. Estas personas en un principio no eran tailandesas, entonces la mayoría provenían de lugares como Malasia, Indonesia, principalmente Malasia por lo que nos contó nuestro guía. Y en un principio ellos vivían solamente en sus barcos, de hecho no tenían casas en tierra firme. Y fue hasta que el gobierno tailandés les dijo que se podían quedar, pero necesitaban pues quedarse en casas en tierra firme. Entonces ellos comenzaron a recibir apoyo del gobierno y hoy en día su principal fuente de ingreso es cuando es temporada baja es la pesca, porque pues no hay turistas, pero cuando es temporada alta su principal fuente de ingreso es el turismo, porque hacen alianzas con empresas, porque la gente viene y entonces puede recorrer esta pequeña aldea. La verdad es que hay bastantes turistas, y conforme caminen van a encontrar cómo vende la gente todo tipo de artesanías, desde pulseras, collares, como que varias cosas. Y sus casas son hechas como de paja y madera, ¿no? Ajá, paja y madera. Ahorita me gustaría saber cuántas personas viven aquí. Vamos a investigar si los ponemos aquí y si no, a ver si ahorita encontramos un poquito más de información. Que sí hay gente, Pues oigan, el lugar en general se ve bastante pequeño, lo pueden recorrer rapidísimo en realidad. Hay muchísimos gallos, como pueden ver. Pues bueno, vamos de regreso a nuestro barquito. Pues acabamos de llegar a nuestra primera locación para hacer snorkel. Entonces yo soy el primero en saltar. Entonces aquí vamos. ¡Woo! Pues ya salimos del agua, la verdad es que estuvo muy padre la experiencia y en lo personal creo que no vimos tantos peces. ¿A ti qué te pareció? Estaba bien, o sea, había como muchos corales y así, pero sí, justo como dijo Andrew, no había tanto pez, aunque sí llegamos a ver una no sé si vieron la de Buscando a Nemo, pero el pez que tiene como la cicatriz en la cara, eso sí la vimos y estuvo muy padre. Fuera de eso estuvo bien.
Exacto, como dice Pau, yo creo que el protagonista ahí es el color del agua y los corales, porque definitivamente este color de agua está espectacular. Es hora de la comida y todos los alimentos, las 3 comidas van a estar incluidas en este tour, entonces ahorita nosotros vamos a comer, creo que hay pollo frito y arroz, entonces vamos a disfrutar del buffet. Yummy. Pues amigos, estábamos comiendo ahorita y creo que hay un changuito aquí, a ver, se los voy a enseñar. Pues oigan, ya nos explicaron y no son changuitos, son lémures voladores, aunque de hecho, miren, uno se está moviendo. En realidad no vuelan, más bien saltan. Durante el día ellos están poco activos, pero durante la noche es cuando despiertan y están más activos. Pueden saltar aproximadamente entre creo que 33 y 42 metros de distancia y se alimentan principalmente de hojas. Entonces pues este lugar es ideal para ellos. Pues bueno, llegó el momento de hacer otra vez un poco de snorkel y seguir explorando las Islas Surin. Pues amigos, les damos la bienvenida a Nemo Village o la aldea de Nemos. Oigan, definitivamente esos 2 lugares de snorkeleo estuvieron increíbles. El color del agua era totalmente transparente y azul, como muy increíble. La cantidad de peces que había también nos sorprendió muchísimo. Nuestra parte como favorita yo creo que fue la segunda, en la que pudimos ver la aldea de Nemos. Y la verdad es que nos dijeron que era un poco de suerte poderlos encontrar, pero resulta que sí, nos los encontramos. Fueron como 2 pequeñas anémonas y estaban ahí nadando bien felices. Entonces estaba increíble, la verdad, la pasamos genial. Y el segundo spot también estaba bastante padre. Igual había como muchísimos más peces y el agua también está cristalina y el coral estaba increíble. Y también pues era como, la altura era como muchísimo menos, era como de 1 metro a 2 metros. Entonces podías ver el suelo perfecto porque era todo transparente. Y bueno, ahorita ya estamos de regreso al puerto y la verdad es que la experiencia nos gustó muchísimo. Habíamos escuchado cosas increíbles, sobre todo de gente que ya vive aquí, de Surin Islands, como que creo que no es tan famosa como algunas otras islas como Koh Tao o Similan. Y creo que algo que vale mucho la pena que sepan es que la verdad es que sí es un destino lejano. O sea, no nos imaginamos desde Phuket, sobre todo, era como 2 horas a Khao Lak y luego después de Khao Lak el tener que ir hasta acá. La verdad es que sí, fue toda una aventura, pero diría que 100% vale la pena, incluso más que otras islas que son más famosas aquí en Tailandia. Este tour es perfecto para toda la familia, para chiquitos, para grandes, para adultos, vimos absolutamente todo. Así que si eres una persona que le gustan las actividades como acuáticas y snorkel, con paisajes increíbles, 100% les recomendamos hacer este tour con Wow Andaman. Aquí abajo en la caja de descripción les vamos a dejar como siempre el link de su sitio web para que puedan ver los tours que tienen que ofrecer y reservar directamente en caso de que quieran hacer alguno en su próximo viaje a Tailandia. Y pues bueno amigos, así es como finalizamos otro más de nuestros videos. Esperamos que les haya gustado esta aventura muy acuática en Tailandia. Ya extrañábamos ese tipo de actividades y creo que no podemos haber elegido un mejor destino que Surin Islands. Así que no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes videos que vamos a estar haciendo en los siguientes destinos. Así que síganos en Instagram también y hasta la próxima aventura. ¡Adiós!